Esta escena de la Santa Cena formaba parte del conjunto de pintura mural que decoraba la capilla de Santa Catalina de la Catedral de Santa María de la Seu d'Urgell, un ejemplo tardío aunque extraordinario de pintura mural románica catalana. Su descubrimiento, detrás de un retablo barroco, lo sacó del anonimato, pero también lo precipitó inevitablemente a la dispersión por el mundo del coleccionismo de antigüedades. Dividido en 3 partes independientes, en la actualidad, estos fragmentos se conservan entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya, l'Abbot Stiftung de Suiza y el Museu Episcopal de Vic. La representación de la Santa Cena se organiza a lo largo de una mesa rectangular con los apóstoles detrás, excepto Judas Iscariote, el traidor, que está representado delante y con el rostro de perfil. Centra la composición la figura de Cristo bendiciendo y ofreciendo el pan a Judas, y el apóstol Juan al lado derecho de Jesús, que duerme plácidamente con los ojos cerrados, apoyado encima de la mesa. La presencia de la Santa Cena es una referencia directa al sacramento de la Eucaristía, que los cátaros negaban. La escena de la disputa y arresto de Santa Catalina, conservada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, es una imagen del triunfo de la fe frente a la herejía. En el fragmento de la fundación Abbot Stiftung se representa el martirio de la Santa, una historia conmovedora para dar ejemplo a los feligreses durante las luchas contra los cátaros.